Buenos días chicos, empezamos una nueva clase en la continuación, en este caso de la religión romana. Habíamos visto ya que en la semana pasada, si mal no recuerdo, que la religión romana sigue siendo politeísta y que es una copia, por así decirlo, de la religión griega. Es decir, toma los mismos templos, ya que el Imperio Romano conquista Grecia. Tiene las mismas estatuas, templos y los mismos dioses, solo que con diferente nombre. Los mismos mitos en realidad, solo que cambian los nombres de los dioses. Si han habido registros de algún otro cambio de repente, no se han encontrado registros al respecto, quizás se han perdido en la historia. Los romanos sí tenían dioses para toda la comunidad que representaban el culto oficial, y dioses privados pertenecientes a cada familia en particular, ya que cada una de ellas era una unidad política, económica y religiosa. Había dioses que representaban a las fuerzas de la naturaleza, llamados númenes, a quienes se les rendía culto en los campos, cuevas y bosques. Los de la fuerza de la naturaleza se refiere, por ejemplo, Júpiter, viene a ser el dios del rayo. Tenemos a Neptuno, que es el dios de los mares. Tenemos a Marte, que en este caso era el dios del inframundo o de los muertos, ¿no? El personaje dominante de la religión estatal era el pontífice máximo, que ejercía autoridad sobre el resto de los sacerdotes. Acá ya había una especie de ordenanza papal, ¿no? Jerarquía entre los sacerdotes. Eso sí es diferente a la religión griega. En la religión griega no habían estas personas que tenían este título como representantes de Dios, de los dioses en la tierra, ¿no? En este caso sí, en la religión romana sí habían ya sacerdotes y papas, que también entraban mucho en contacto político con los líderes romanos, los emperadores romanos. En este caso, cuando se rendía culto a los dioses, se ofrecían ya sea víveres, alimentos, joyas, o también sacrificios de animales, o también sacrificios humanos. Que esto es algo que todavía se ve en las religiones antiguas, ¿no? También existían unas personas especiales llamadas los augures. Se encargaban de consultar la voluntad de los dioses para saber si un día era apto o no para realizar alguna acción, si era fasto o nefasto. Esto se daba mucho cuando los emperadores, por ejemplo, consultaban con los augures si era apropiado emprender un viaje, iniciar una guerra en tal fecha, y ellos se encargaban de vaticinar, de adivinar la voluntad de los dioses y decir, no, este día los dioses no te van a favorecer, entonces mejor hazlo en otro momento, cuando, no sé, cuando la luna esté en su máximo esplendor en el cielo. Siempre decían cosas así porque de esta forma de repente trataban de tener alguna especie de acudir a una especie de fe en lo que si este día lo voy a hacer, entonces todo me va a ir bien, ¿no? Era una especie de manifestación de fe. Luego teníamos también en esa época los auríspices. Cumplían la misma función de adivinación que los augures, pero la consulta a los dioses la hacían a través de las entrañas de los animales sacrificados, que era una costumbre heredada de los etruscos. Entonces, como se daban animales en sacrificio, ellos se encargaban de la adivinación a través de las entrañas de estos animales. Y no los consultaban necesariamente para saber si un día era apto o no, como los augures, sino para hacerles preguntas, ¿no? Sobre el futuro, una cosa así. Entonces tú, si querías hacerle una pregunta a los auríspices, les llevabas un animal de sacrificio y ellos a través de sus entrañas te daban la respuesta a esa pregunta, ¿no? Era algo muy diferente. Entonces esto era parte del culto de la religión en Roma.
La próxima clase vamos a ver todavía un poco más para luego entrar a la religión hindú. ¿De acuerdo? Acuérdate de copiar bien la clase. Ten mucho cuidado con tu letra porque no quiero ver errores ortográficos. ¿Sí, cariño? Que tengas un excelente día.